Salmos número 46, versículo 1. Dice la Biblia así, hermanos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la revelación divina para nosotros, tu pueblo, la palabra de Dios. Gracias porque en ella podemos encontrar todo tipo de tema que nos compete como hijos de Dios, como criaturas tuyas, para conocer, para animarnos, para reforzar nuestra vida espiritual y equiparnos, Señor, para el futuro. Te ruego que utilices tu palabra expuesta en esta tarde para nuestro fortalecimiento a nivel espiritual y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda a colocar en cada uno de nosotros la idea, el concepto de tu palabra que necesitamos escuchar en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, dijo Pablo al hermano Timoteo. Le dice la Escritura que estamos viviendo tiempos en los cuales muchas circunstancias se salen de las manos y se escurren, por decirlo de esa forma, del dominio y de la jurisdicción del ser humano. Pero a pesar de ello, amados hermanos, tenemos la confianza y la certidumbre de que Dios continúa teniendo el control y el dominio de todo. Nos llegamos a aterrorizar cuando miramos o escuchamos alguna noticia que un país se está levantando en contra de otro país. Ahora, Estados Unidos es un país que anda metido en muchos lados, ¿verdad? Y en ocasiones decimos, bueno, ¿y ahora qué hizo? Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Y hay una situación acá y bueno, ya hay una amenaza de una bomba y que hay una amenaza de un estallido, hay una amenaza de un terrorista y que bueno, se está levantando esta nación en contra de esta otra. Sabemos, miramos las noticias y nos damos cuenta de tantas situaciones de violencia que están ocurriendo en nuestro tiempo, que en otras épocas, en otras décadas atrás sí se conocían, pero no eran tan alarmantes como hoy en día, porque la misma tecnología, la misma ciencia ha ido avanzando y el ser humano, la maldad del ser humano también va creciendo, nos dice la palabra del Señor. Y con tantos recursos que hoy tiene el ser humano, esta humanidad, y con su mentalidad y la maldad que va en aumento, pues nos atemorizamos de hasta dónde el hombre es capaz de llegar. El mismo hombre se está destruyendo a sí mismo. No voy a hablar y no vamos a entrar a punto de discusión sobre si este coronavirus fue creado en un laboratorio en algún país, potencia. No vamos a hablar nada de eso, sencillamente vamos a hablar cuál debe ser nuestra actitud frente a la crisis actual. Crisis entre comillas. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, hermanos, frente a este tiempo que estamos viviendo? Cristianos, como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, bueno, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y les manifestó y les dijo, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, hablando de la venida de Cristo, no quiero que ignoren como aquellos que no tienen esperanza. Como diciéndole, hermanos, ustedes y yo somos creyentes y tenemos una mentalidad diferente. No quiero que vivan en un estado de ignorancia como aquellos que no conocen al Señor. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos lo que van a ocurrir las cosas. Sabemos, tenemos el conocimiento de que algún día un evento grandioso y maravilloso va a ocurrir en este mundo, la venida del Señor Jesucristo. Y para que el Señor manifieste su presencia por su pueblo y nos lleve a la gloria de Dios y así estar para siempre con el Señor, han de suceder muchas cosas. Y la palabra de Dios es clara al darnos muchas señales, no todas las señales que van a ocurrir, pero por lo menos las suficientes o las necesarias para estar apercibidos del tiempo en el cual va a ocurrir la venida de Cristo.
Esto que estamos viviendo hoy en día, hermanos, no es otra cosa más que una señal de la venida del Señor, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, frente a tanta información, y yo digo demasiada información hoy en día a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, pues está llegando un punto de confundir a la población. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la confusión y la duda no es de Dios. Dios es un Dios de paz, no un Dios de confusión. Y donde hay duda y confusión, pues Dios no puede estar ahí. Así que, ¿cuál es su papel y cuál es mi rol como hijos de Dios, hermanos, frente a esta época en la cual estamos viviendo en la actualidad? Bueno, número uno, tenemos que ser conscientes, hermanos, de que la venida del Señor se acerca. Amén. Hay que recordar que la venida de Cristo está pronto a ocurrir. No sabemos, puede ser hoy en la noche, puede ser mañana en la mañana, puede ser el mediodía de la siguiente semana o puede ser en 20 años. No lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Dios es el que tiene control de los tiempos y de las ocasiones. Pero de lo que sí, hermanos, debemos estar ciertísimamente convencidos es que Cristo viene pronto. Y número uno, nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo 24, 7, hablando de la venida del Señor. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá muchos terremotos en diferentes lugares. Esto nos está hablando, hermanos, de la venida de Cristo. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces les habló. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, frente a este tiempo de crítico, entre comillas, que estamos viviendo en la actualidad? Número uno, debemos de alegrarnos, hermanos, porque Cristo viene pronto. Amén. Debemos de alegrarnos. Esto que está sucediendo, hermanos, dice la Biblia, en el versículo 6, dijo el Señor, es necesario que todo esto acontezca, dice, pero aún no es el fin, todavía no. Y más adelantito dice, y habrá terremotos y diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio solamente de dolores. Ahora, lo que estamos viviendo y padeciendo y siendo informados de lo que está ocurriendo, hermanos, no es nada comparado con lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Pero gloria al Señor, en la gran tribulación, la iglesia de Cristo no estaremos presentes. El Señor Jesucristo vendrá con sus santos, los santos, los hijos de Dios, que ya fallecieron, que ya están en su presencia desde Adán hasta la venida del Señor, las almas de nuestros hermanos en Cristo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y de nuestra época, van a venir acompañando al Señor en las nubes, y dice la Biblia que su pie no va a tocar la tierra, y cuando venga nos va a arrebatar de esta tierra, dice, y nos va a recibir en las nubes, y así estaremos, dijo Pablo en Tesalonicenses, para siempre con el Señor. Lo que está ocurriendo hoy en día es solo el principio. Los tsunamis, los terremotos, los desastres naturales, las inundaciones, las lluvias, las sequías, las hambres, las guerras, los rumores de las pestes, las enfermedades. Todo esto, hermanos, es principio de dolores. Vamos a quizás a ser parte del principio de lo que está ocurriendo, pero no estaremos en el desarrollo absoluto de lo que va a ocurrir. Imagínense cómo está ahorita el mundo, hermanos, cómo estará en la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia de Cristo aquí en la tierra, cuando ya no estemos usted ni yo, y obviamente no esté el Espíritu Santo ya aquí. Imagínense, cuánta confusión. Entonces, número uno, ¿qué actitud debemos de adoptar, hermanos, usted y yo, ahora, en la actualidad, en el presente, ante todo lo que está ocurriendo? Número uno, pues debemos de alegrarnos, porque Cristo viene pronto. Todo esto tiene que ocurrir, dijo el Señor, lo vamos a mirar más adelantito, tiene que ocurrir. Hay molestias, hay confusión, hay situaciones que nos ponen en un estado de incertidumbre, pero gloria al Señor que esto que está sucediendo no es otra cosa, sino un mecanismo de advertencia y de anuncio de que nuestro amado Salvador pronto vendrá por usted y por mí. Gloria al Señor. El hecho de pensar en la venida de Cristo como que nos alienta más en el hecho, hermanos, de que vamos a morir algún día.
Pero son las únicas dos maneras en que vamos a llegar a la presencia de Dios, a través de la muerte o a través del arrebatamiento. Pero cuando decimos, ay, me voy a morir, pero voy a estar con el Señor, como que nuestras entrañas como que se tuercen un poquito. Pero cuando decimos, voy a estar en la presencia de Dios a través del arrebatamiento, si pudiéramos asegurar eso. Digo, asegurar de que no vamos a morir, ¿verdad? Pero estar con la presencia del Señor lo estaremos, siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestra vida. Y nos alienta a pensar un poco más el hecho de que vamos a estar en la presencia del Señor a través del arrebatamiento más que a través de la misma muerte, por algo natural. Sin embargo, debemos de pensar que Cristo viene pronto por su pueblo, y si Dios nos concede la vida, como dijo Pablo, Él nos arrebatará y así estaremos, Él se incluía, para siempre con el Señor. Y en su presencia, amados hermanos, se va a terminar toda preocupación, todo cansancio, toda enfermedad, toda molestia, toda situación que nos agobia, nos entristece, nos deprime, nos baja nuestro estado de ánimo, modifica nuestra autoestima, nuestra valía personal. Todo ello se va a terminar aquí cuando estemos en la presencia del Señor, ya sea por la muerte o sea por la venida de Cristo, por sus hijos. Algún día estaremos con Él, amén, hermano. ¿No le alegra eso? Vamos a dejar este mundo cruel. Adiós mundo cruel, ni vamos a tener oportunidad de decirle adiós mundo cruel, porque el Señor nos va a arrebatar y en una millonésima de segundos estaremos en las nubes con nuestro Señor y ni nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál debe ser nuestro corazón y nuestra actitud, hermanos? Alegrarnos porque Cristo viene pronto. No sabemos cuándo va a suceder y tienen que suceder todas estas situaciones. Y esto nos debe pensar, Señor, ya vas a venir pronto. ¿Cuándo será? Hoy, mañana, pasado, 5 años, un lustro o una década. No sabemos. Pero Dios puede tardar todavía 20 años en marcar el tiempo del arrebatamiento de sus hijos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que es inminente la venida del Señor Jesucristo. Número 2, tengo 87 puntos. Son 7. Número 2, ¿cómo debemos actuar, hermanos, ante el tiempo en el cual estamos viviendo hoy en día? Bueno, debemos animarnos unos a otros para recordar que Cristo viene pronto. No solamente estar convencidos de la venida del Señor, sino de animarnos unos a otros con esta profecía. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pablo, a partir del versículo 13, les está explicando a los hermanos tesalonicenses. Les dice, hermanos, dice, no queremos tampoco que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y comienza a explicarles. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, Pablo estaba dando por sentado que Cristo iba a venir cuando él tuviera vida todavía. Por eso Pablo declaró, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos. Ahora, este proceso, hermanos, o este desarrollo es en milésimas de segundos, pero habrá un orden. Dios es un Dios de orden. Primero los muertos en Cristo van a resucitar, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego termina su pasaje y dice, versículo 18, por tanto, hermanos, dice, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con la enseñanza y la doctrina del arrebatamiento. No dice Pablo, alienta a tus hermanos para que se animen en este tiempo, porque la selección ganó el partido de fútbol. No importa eso. Eso es efímero. Es temporal. ¿Cuánto me van a pagar ahora con los taxes, verdad? A ver cuánto me llega. No, dice Pablo, no te alientes con el dinero. Alienta a los otros hermanos. Dijo Pablo, con estas palabras.
con la venida de Cristo. ¿Qué debemos de decirle, hermanos, a un enfermo que está moribundo? ¿Qué debemos decirle a un hermano que está pasando, experimentando cierta situación problemática o conflictiva en su vida? Es animarnos, y en ocasiones no encontramos palabras para decir, no, pues aguántese, ni modo, pues ya le tocaba. No, pues qué ánimo nos va a dar eso, ¿verdad? Más bien, hermano, anímese, el Señor viene pronto por nosotros. Dice Pablo, animaos los unos a los otros con estas palabras. Con un enfermito que diga, ya me dijeron que me voy a morir, no tengo remedio. Hermano, anímese, el Señor viene pronto. Quizás a lo mejor usted nos gane y allá nos vamos a ver rápido, porque si usted se nos va al ratito, nos vamos a ir nosotros después de usted, porque Cristo viene pronto. Animados con estas palabras. Que no sabemos cómo animar a alguien que está con su estado de ánimo decaído por alguna situación. Llegar, hermano, pues hay que animarnos. Todo esto aquí se va a quedar, mire, porque el Señor va a venir por nosotros y algún día estaremos en su presencia, animados los unos a los otros con estas palabras. Cuando las deudas nos están ahorcando, ¿verdad? Decir, hermano, pues anímese, esfuércese y búsquele por aquí, por allá, pero no se afane tanto, porque el Señor va a venir y toda esta preocupación aquí se va a quedar. Animados los unos a los otros con la venida de Cristo. Debemos de animarnos, hermanos, para recordar que Cristo viene pronto. Como iglesia recordamos en un momento determinado la venida de Cristo, y eso es cuando tomamos la cena del Señor. Dice la Escritura, haced esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo, dice la Biblia, hasta que Él venga, dijo Pablo. Amén. Así que cuando tomamos la comunión o la cena del Señor o la Santa Cena, como le queramos llamar, estamos evocando la muerte de Cristo y su resurrección, pero también estamos recordando su venida. Número 3. ¿Qué actitud debemos tomar, hermanos, para afrontar la situación que estamos viviendo en la actualidad? Número 3. No alarmarnos ni tener temor de lo que va a suceder o está sucediendo. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 30. Marcos capítulo 13, versículo 30 nos dice el evangelista llamado Marcos las siguientes palabras. Marcos capítulo 13, versículo 30, sí. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero también nos dice el versículo Marcos 13, es 13:3, mande. 35. Ese lo tengo, pero en otro punto. No, es donde dice el pasaje, no os conturbéis, están en los versículos 6 en adelante. Dice el versículo 7, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Es el versículo 7, perdón. No os turbéis, porque es necesario que suceda así. Cuando todo esto suceda, es decir, esas señales previas a la venida de Cristo, hermano, esas señales que Mateo las describió, Lucas y Marcos a describir de esta manera, dijo el Señor, cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, dice, no te turbes, no te aterrorices, no te afanes por lo que veas, dice la Biblia, dice, no os turbéis, porque es necesario que estas cosas sucedan así. ¿Qué debemos de tomar? ¿Cómo debemos de actuar, hermanos? Pues no debemos de alarmarnos. Claro, tomar las providencias necesarias, las indicaciones, las medidas preventivas, claro, ¿verdad? Hay que llegar a la casa y tener la comida, ¿verdad? El pollito, como decía el hermano, ¿verdad? Tener lo necesario, la despensa necesaria, pero no llegar a un estado de pánico, ¿no? Como mucha gente está llegando. Mi hermana decía, pues ¿para qué voy a la tienda si todo el mundo está ahí, verdad? Dice, pues vamos al momento que tengamos que ir. No vamos a llegar, si me permite la expresión vulgar, apanicados. Porque nos dejamos llevar por esa sensación, por esa emoción, hermanos, y se están tomando decisiones basadas en emociones y en sentimientos. Y dijo Cristo, tranquilo, todo esto tiene que suceder. ¿Verdad? Son anuncios, información que el gobierno y los medios de comunicación están dando,
Dice, tienes que estar enterado, pero ya te enteré yo, dice el Señor, van a suceder ciertas cosas. No turbéis, no te alarmes, no te aterrorices, porque es necesario, hermano. Todo esto sucede. Y va a ir de mal en peor las situaciones. No se alarmen, hagamos lo que tenga que hacer. Póngale gasolina al carro, ¿verdad? Tener lo necesario en la casa, de la alimentación, pero no llegar a pensar qué va a ser de nosotros y qué tal si me muero. No nos vamos a morir, hermano. No nos vamos a morir. Eso lo define Dios, no lo define un virus, hermano, que ni siquiera vemos. Es microscópico. ¿Cómo ese hermano, nos va a cambiar nuestro estado de ánimo y va a cambiar nuestra mentalidad y va a cambiar nuestro futuro? No puede ser posible. Nuestro Dios es mayor y el poder del Señor y la soberanía de Dios es mucho mayor que ese mugre virus. En Él debemos confiar, en Él debemos descansar. Claro, hay que tomar, las medidas preventivas suficientes, pero no alarmarnos, ni terrorizarnos, ni tener miedo, porque todo esto tiene que suceder. Esperemos en Dios que pronto pase, pero van a ocurrir otras cosas más adelante, porque estamos viendo los últimos tiempos. Nuestros abuelitos o nuestros bisabuelos, hermanos, en esa época no había tanto alarma, ¿verdad? Porque no había tantos medios de comunicación como hoy que se enteraban de ciertas cosas y no había, ¿verdad? Pero hoy todo sucede, todo está globalizado, pues. Alguien estornuda en España y acá nos llega el salivazo. ¿Verdad? En tiempo real. ¿Por qué? Porque así está la tecnología, así están, ¿verdad? Los medios de comunicación, la tecnología, la misma ciencia ha avanzado tanto. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Tranquilos. No se turbe. Creéis en mí, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se alarmen. ¿Se acuerdan de esa hermana que le había dicho que se iba a tomar sus maletas porque se iba a Culiacán, Sinaloa, que porque se iba a estrellar un asteroide con la Tierra? Así no se va a acabar la Tierra, dijo la hermana. No, hermana, si se muere aquí, se va a morir allá. Me quiero morir con mi hija, hermana, pero no va a suceder. No va a suceder así, porque la Biblia dice que así no va a ser. Tiene que venir el arrebatamiento y tiene que venir la gran tribulación, luego tiene que venir el milenio, el reino milenial de Cristo, y luego va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta tierra Dios no la va a restaurar en base a un desastre no ecológico, pero sí universal, espacial. No es así. No alarmarnos, hermano, tomarlo con calma. Dijo aquel cómico, la cosa es tranquila o calmada, ¿verdad? La cosa es calmada. Tranquilo, no os turbéis, dijo el Señor. Es Cristo, dijo, no te turbes. Porque es necesario que esto acontezca. Y van a suceder más cosas, hermanos, pero son eventos que van a estar ocurriendo. Hay que estar apercibidos y decir, Señor, no, dame fuerza, dame ánimo, no dejarme llevar por la gente. Número 3. Estar apercibidos, hermanos, que son aspectos que deben ocurrir. Como les he venido diciendo, vamos ahora a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos dice el mismo relato del Señor Jesucristo, las palabras de Cristo, pero ahora a través del evangelista Mateo. Mateo 24, 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, dijo Cristo, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. ¿Sabe que ese aún no espero, aún no es el fin? ¿Sabe qué quiere decir? Como decía el otro, aún hay más. Van a venir situaciones, va a terminar una, pero va a llegar otra. Y va a terminar y va a llegar otra. No te turbes, es algo que debe de ocurrir. Usted y yo como cristianos, hermanos, debemos de estar apercibidos o advertidos por parte de la palabra del Señor que todas estas situaciones y aspectos, a manera mundial, a manera global, tienen que suceder. Van a suceder. Así que nos dice Marcos capítulo 13 también lo siguiente, Marcos capítulo 13 versículo 8, dice la Biblia, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares, dice, y habrá hambres, y habrá hombres con hambre, dice, y alborotos, dice, principios de dolores son estos.
Esto es el principio nada más, hermano. Imagínense, ¿cómo van a estar en la tribulación aquellos que se queden? Gracias a Dios, yo no voy a estar. ¿Usted va a estar en la gran tribulación? Yo espero que no. Si ya creyó en Cristo, no va a estar. Pero si ya aceptó al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, usted no va a estar junto conmigo, no vamos a estar en la gran tribulación, vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Esto será principio, hermano, nada más. Pero me llama la atención lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que expresó, donde dice el versículo 8, reino contra reino, nación contra nación, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, ¿y qué más? Y alborotos. ¿Qué estamos viviendo ahora en la actualidad, hermanos, en estos días? Uy, puro alboroto. Eso. Comida, ¿verdad? Pero qué hambre van a tener si están gastando más en papel de baño que en comida, ¿no? Como si se fueran a comer los rollos. Hambre y alborotos. Personas que están desde las 2, 3 de la mañana esperando que abran el mercado, haciendo fila, y mucha gente, como si fueran a Six Flags Magic Mountain, haciendo fila para que abran, ¿verdad? Para llevarse. Estaba mirando unas señoras, un video por internet de dos señoras, dos morenitas que se estaban jalando del chongo literalmente, y querían quitarle el paquete de rollo de papel de baño, del Charmín, yo creo, ¿verdad? Y les estaban peleando porque se lo querían quitar. Había una señora que traía en su carrito 3 paquetes y eran los últimos 3. Y se estaban enojando y estaban con la adrenalina jalándose. Dame mi paquete, dame el mío. No, pues, ¿por qué quieres 3? Le decía una. Tú quédate con uno, yo con otro. Y nada. Tuvo que llegar el manager de la tienda y le hablaron a la policía para que llegara. Se pelean, hermano, por un paquete de papel. ¿Qué alborotos son esos? Dijera Cristo. Si fuera Salomón, dijera, parte el rollo en 2 o en 3, ¿verdad? Y quédense. No, pero mire, hermano, se hacen alborotos, la gente está, ¿verdad? Está eufórica. Mire, hermano, ¿sabe lo que quiere decir alboroto? La palabra que Cristo utilizó, que se tradujo al castellano como alborotos, es el término tarajé en griego, que significa disturbios o agitación del ánimo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, hermano. ¿No es cierto? La gente anda alborotada, anda haciendo disturbios, anda con su estado de ánimo agitado, anda también en sentido figurado. La palabra tarajé quiere decir movimientos. ¿Cuántos movimientos nos están levantando hoy en día, hermanos? Los movimientos de los grupos LGTB, ¿no? El movimiento de los feministas. Hay sediciones, hay movimientos, hay grupos que se levantan, hacen disturbios sin necesidad de. Es verdad que todo el mundo, dice el presidente, ¿verdad? El de México tiene libertad de expresarse de alguna u otra forma, pero no con disturbios. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos, hoy en día. La gente levanta sus pancartas, levanta sus tiendas, se van a tiendas de campaña, se establecen ahí, se quejan, reniegan, están alborotados, hermano. Mucho alboroto hoy en día. Dijo Cristo, eso va a suceder justamente. Eso es lo que va a suceder. Habrá hambres, habrá guerras, habrá traiciones. Y luego dice, y hambres y alborotos, sediciones, movimientos que se van a levantar, disturbios. La gente estará agitada de un lugar hacia otro. ¿No se levantan algunas personas acá tratando de que el gobierno les haga válidos sus propios derechos, y ahí van haciendo marchas y desfilando de una ciudad a otra, de un estado a otro, y llegan con las oficinas gubernamentales? La gente se está levantando, hermanos, para quejarse. Esos son disturbios. Tengan o no tengan el derecho de hacerlo de la manera que lo deban de hacer, pero Cristo dijo, va a haber alborotos en los últimos tiempos. Pero también se dice, hermanos, que va a haber pestes. ¿Saben lo que es una peste? Bueno, Cristo utilizó la palabra, no la palabra peste, porque peste es en español, en castellano, pero el Señor Jesucristo utilizó un término que es loimos, en el griego koiné, que significa plaga, o literalmente la palabra que se tradujo peste, que se utiliza en Mateo y en Marcos para referirse a una de las señales de los últimos tiempos. Sencillamente la palabra que se utilizó como peste, se tradujo como peste al castellano, literalmente es una palabra que significa enfermedad.
Pero también peste, hermanos, es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa una gran mortandad tanto en seres humanos como en animales. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Ahora, pero peste siempre ha habido, hermanos. Décadas atrás y siglos atrás siempre ha habido peste. La peste negra, la peste bubónica, la peste no sé qué más. Plagas, infecciones. ¿Usted sabía que hay más de 29 coronavirus? No es el primero ni es el único. Es el primero que sale diferente, pero ese coronavirus ya ha habido anteriormente. Nada más que estos los chinos, ¿verdad? No sé cómo le hicieron, pero empezó a propagarse más rápidamente. Sin embargo, hermanos, debemos de estar apercibidos de lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia dice, esto tiene que venir. No te turbes, van a venir pestes, enfermedades, infecciones, de todo, va a haber alborotos. Dice, tranquilo, dice Dios, no te turbes. No os turbéis. Claro, hay que estar al pendiente de las indicaciones que nos dan el gobierno, las instituciones y las dependencias correspondientes, ¿verdad? Y estar atentos a lo que hay que hacer, pero mientras no nos digan que no nos reunamos, nos vamos a seguir reuniendo, por ejemplo, ¿verdad? Para que no me llamen y digan, pastor, ¿va a haber culto? No, sí va a haber culto. Ya cuando digan, no salgan, bueno, ya vamos a ver la manera, ¿verdad? Y ahí se conectan a internet para me vengo con Miriam y Barak y el hermano Manuel para que recoja ahí las ofrendas y yo las pongo a predicar aquí. Pero dice la Biblia, no os turbéis. Número 5, hermanos, son 7, dije, ¿verdad? Ya voy a llegar al final. Debemos, en esta actitud, hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo, ¿cuál debe ser nuestra actitud a tomar como cristianos? Número 5, hermanos, debemos de testificar con más ahínco el mensaje de salvación. Amén. Miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Dice en la Biblia, Lucas 13, 10. Enseñaba, me fue otra vez el pasaje. A ver, no es este. Lucas, Mateo, Marcos, a ver si es Marcos, a lo mejor puse Lucas cuando era Marcos. 13, 10, tengo yo aquí. Lucas, sí es 13, 10, gracias hermana. Lucas 13, 10, dice, y es necesario, está hablando del mismo contexto, ¿verdad? De la venida de Cristo. Dice, y es necesario, dijo Cristo, que el evangelio sea predicado antes a todas estas naciones. Cuando dice, se refiere, hermano, se refirió a Cristo. Exactamente, antes de la manifestación gloriosa de Cristo, antes del arrebatamiento, antes de su venida, es necesario, dijo el Señor, que el evangelio sea predicado. Está hablando de su venida. Está hablando de este tiempo, hermanos, actual que estamos viviendo. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta crisis, entrecomillado, en la actualidad? Bueno, Dios nos está dando tiempo, ¿no?, para testificarle a las personas. Que la gente no quiere escuchar, ya es un problema. Le decía al hermano Benjamín en la mañana, ¿verdad? Se me hace muy interesante que la gente rápidamente se empezó a mover para ir a los mercados y traer cosas que no necesitan, en muchos de los casos, que no son tan urgentes, y abarrotó los mercados y abarrotó muchos lugares. Cuando uno invita a la iglesia a la gente, no vienen. Uno les habla del evangelio de Cristo para que se preparen para la muerte, se preparen para la venida del Señor, y no quieren, pero cuando viene un virus pequeño que ni siquiera lo ven, se preparan como nunca. Dijera mi abuelita, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Pues es que a la gente no le interesan las cosas de Dios, hermano. A muchas de ellas, estoy hablando en sentido general, hay muchas que sí, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, y el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios para que las pueda entender. Lo único espiritual que puede entender el hombre caído, el hombre natural, es decir, la persona sin Cristo, es el mensaje de salvación. Porque el Espíritu Santo utiliza su palabra para producir fe que salva en aquel perdido. De manera tal, hermanos, que es una buena oportunidad para salir y tocar puertas, entregar folletos. Decirle a la persona, mire, agarre el folleto, ya está desinfectado, ¿no? Agarre este folletito, léalo. O hacer una llamada. O si tiene su cuenta de Facebook o Instagram o
o lo que sea, suba algún pasaje que hable del mensaje de salvación, alguna imagen, para que muchos se enteren de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder si no tiene a Cristo en su vida. Es tiempo, hermanos, de testificar con más ahínco el mensaje de salvación. Número 6, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo en la actualidad? Pues no dejar de reunirnos en el templo, hermanos, y asistir a los cultos. Amén. Al menos que ya plano nos digan que no, ¿verdad? Y vamos a ver. Pero mientras, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 25, un pasaje que conocemos todos nosotros. Hebreos 10, 25 dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué, hermanos? A congregarnos, ¿verdad? Estar en el templo, nuestro propio templo. Y tanto más con mayor razón, dice la Biblia, cuando vean que aquel día se acerca, la venida de Cristo. Si la venida de Cristo es inminente y está próxima, hermanos, con mayor razón, tráigase su almohada y tráigase su cobijita para estar en la iglesia. Estoy hablando eufórica, simbólicamente, ¿verdad? Me refiero a que esté listo para venir a las actividades de la iglesia. Véngase a la oración a las 6 de la mañana a orar. Véngase al evangelismo, véngase a los matrimonios, a la reunión de mujeres, de varones, a los cultos, a la escuela dominical. Es cuando más tenemos que estar en la casa de Dios, hermanos, para resguardarnos del pecado, para resguardarnos de la mala influencia, para tener la bendición de Dios, la bendición que alcanzamos los que estamos bajo el cobijo de una congregación. No dejar de reunirnos en el templo y asistir a los cultos es algo que debemos de hacer antes de que Cristo venga, hermano, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Y voy a terminar con el número 7. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo que estamos viviendo, hermanos? Crítico, entre comillas. Pues mantenernos despiertos y en oración. Mantenernos despiertos y en oración. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, y con esto termino. Primera de Pedro 4:7 dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero dice el fin de todas las cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿y qué más? Y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Sobrio, hermanos, es el término soproneo, que significa tener la mente cabal, es decir, sano de mente. En otras palabras, de cuerdos, coherentes, prudentes. También habla de cordura. Sobrios, es decir, estar en nuestros 5 sentidos. Sobriedad es un concepto contrario o el concepto antitético de ebriedad. En otras palabras, sobrio es una persona que no está borracha. Una persona ebria es una persona que no está bajo el control de sí misma, está controlada por una fuerza externa, ¿verdad? Por un impulso externo, en este caso el alcohol. Le ha afectado sus sentidos, su intelecto, su reacción, el equilibrio y muchas cosas. Dice la Biblia, a través de Pedro, Dios hablando a través de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el fin de todas las cosas se acerca, la venida de Cristo está muy pronto por ocurrir, y dice, sed sobrios, es decir, tengan la mente cabal, estén sanos, cuerdos, coherentes, cuerdo es lo contrario a demente. Dice, tienen que estar cuerdos, prudentes, sobrios, movidos, atentos a lo que está sucediendo, analizar la situación, usar nuestra razón, sobrios, el fin de todas las cosas se acerca. Dice la palabra de Dios en el 4:7, sed pues sobrios, cuerdos, prudentes, coherentes, dice, y velad en oración. La palabra velar aquí se tradujo al castellano así, pero el término es desvelarse. Desvelarse en la oración. Gracias a Dios nos da la oportunidad de medio desvelarnos una vez al mes. Como iglesia, ¿verdad? Me refiero. Y orar. Que realmente, hermano, no estamos utilizando bien el tiempo de la oración. Son 4 horas que estamos orando enseguida. Levantamos, salimos a tomar café. Como quiera, hermano, estamos tomando un tiempo
y le decimos a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza carnal, vamos a orar. Y el cuerpo dice, mejor quédate acostadito, ¿verdad? No vayas. Ya sabes lo que van a hacer, van a orar. Tú ora aquí, ya sabes las peticiones. Mejor tú ora en tu casa que vayan los demás. Pero dice la Biblia, no, tienes que desvelarte en la oración de vez en cuando. Velar. Estamos la hermana Ana me dijo antes de irse, por supuesto, me dije, pastor, yo quiero venir a la velada de oración, pero no puedo venir. Está esta situación en la casa. Pero no se preocupe, hermano, usted ora ahí en su casa. Pero aquí vamos a estar los que podamos venir y los que nos acordemos de venir. Velad, mantenernos, hermanos, despiertos, coherentes, prudentes, cuerdos en estos últimos días y orar mucho. Hay tanto por qué orar, ¿no es cierto, hermano? Muchas cosas por qué orar. Con mayor razón. No vamos a hacer un día especial de oración porque el presidente dijo y declaró que va a ser un día especial de oración. Eso nos lo dice la Biblia. Y no lo vamos a hacer nada más porque el presidente lo dijo. Oramos porque es una necesidad y siempre estamos orando, ¿no es cierto, hermano? Todos los días oramos. Oramos por este país, oramos por los países de origen, de donde somos. Cada semana. Lo recordamos en nuestras oraciones diarias. Velad sobriamente en oración. No dejemos de orar, hermanos, porque Dios nos cuide, que cuide a los nuestros. Para no entrar en un estado de shock, en un estado de alarma, para ir avanzando, hermanos, en lo que tenemos que avanzar, al paso y al ritmo que debemos de avanzar, no adelantarnos. No volvernos a llegar a un estado de histeria colectiva y dejarnos arrasar por ello. Somos hijos de Dios, hermano. Amén. Somos hijos de luz, no de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Debemos de ser mesurados, controlados, pero sobre todo debemos de manifestar nuestra devoción a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a saber actuar de una manera correcta en este tiempo en que estamos viviendo, especialmente. Si no quiere saludar a los hermanos, no los salude, pero entendemos, hermano, no le doy la mano, ¿verdad? Porque quiero evitar algo, pero que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Si usted quiere saludar, varios nos saludamos hoy en día, ¿verdad? Hermano, está bien, no se preocupe. Pero hay que tomar las medidas precautorias, preventivas, necesarias para tratar de obedecer y de estar al margen, ¿verdad?, de este virus y no tener demasiada presión, demasiada información. Bueno, la información tenemos que tenerla, pero no saturarnos de tanto, porque esta puede llegar un momento a confundirnos. Pero hay que estar atentos en oración por la situación, que Dios continúe teniendo control. Mira, hermano, Dios está controlando todo. El hombre está manipulando muchas cosas. La información, el virus, la propagación, mucho. De eso no vamos a hablar. Pero Dios sigue controlando todo. El hombre manipula, pero Dios domina. Y Dios va a establecer su poder. Amén. Vamos a terminar. Voy a invitarles a ponerse de pie para terminar con una oración.